Para esta última sección vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico en el que vamos a recrear una postal navideña con nieve. Para eso tengo esta imagen de fondo, sobre la que vamos a generar una serie de copos que vayan cayendo de arriba hacia abajo, aplicándoles un vector de velocidad y viendo un poco todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Para eso lo que voy a hacer es generar un pequeño clip que va a ser un copo, no es más que un círculo con un degradado que está importado en la biblioteca y está además exportado como copo, asociado a una clase copo. Esta clase copo no existe físicamente, sino que la genera el propio Flash y nos sirve para poder instanciarla en tiempo de ejecución. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un array para ir guardando los objetos visuales, es decir, los copos, en él, y luego un diccionario en el que vamos a ir guardando los vectores de velocidad asociados a esos copos. También vamos a crear una constante en la que vamos a almacenar la cantidad de copos que vamos a querer generar. En este caso vamos a poner un número como 500. Ahora creamos un bucle para poder generarlos todos. Y en este bucle lo que vamos a hacer va a ser llamar a una función que vamos a crear más abajo que se llame crear nuevo copo. Ahora vamos a generar esa función. Que como veis va a encargarse de generar el copo, posicionarlo en pantalla, generar también el vector de velocidad de ese copo, añadirlo al array y al diccionario y devolver la instancia del clip creado. Para eso primero lo que voy a hacer es instanciarlo. Voy a posicionarlo arriba de la pantalla, fuera de la zona visible. Y voy a colocarlo en una posición en la pantalla en el eje horizontal aleatoria. Finalmente le voy a dar un tamaño aleatorio. Con esto lo que hago es que el tamaño mínimo sea de 0,3 y el tamaño máximo sería de 0,7 más 0,3, o sea, 1, el tamaño actual del clip. Ahora voy a crear el vector de velocidad asociado a ese copo. De nuevo estoy utilizando el tamaño del copo para hacer que los copos más pequeños vayan más lentos y los copos más grandes vayan más rápidos. 7 de nuevo es un valor sacado un poco con la experimentación. Sería el valor de velocidad global que es aplicado a todo el efecto de nieve. Cuanto más aumentemos este número, más rápido van a ir y cuanto más lo reduzcamos, más lento van a ir. Una vez que ya tengo el valor, el clip y el vector, lo que voy a hacer es añadirlo al array y al diccionario sucesivamente. Lo añado al display list para que se muestre en pantalla. Y finalmente devuelvo el objeto. Tras hacer esto, lo que voy a hacer es añadir un evento enterFrame para comenzar la animación. Y de nuevo un bucle por toda la red de copos para moverlos según indiquen sus vectores de movimiento.
Ahí lo tenemos. Con esto deberíamos empezar ya a ver algo de animación en pantalla. Vamos a probarlo. He generado una serie de copos que han caído todos a la vez y si nos volvemos a fijar, los más grandes han ido más rápido, los más pequeños han ido más lento. Como en el resto de ocasiones, deberíamos de crear los límites del movimiento de estos objetos. Por un lado, para que no estuviesen moviéndose indefinidamente cuando no están dentro de la pantalla y para no malgastar la memoria ni los recursos del ordenador. Así que voy a establecer aquí unos límites y básicamente voy a utilizar lo que vimos anteriormente sobre hacer reaparecer el objeto una vez que se salga a los límites de la pantalla. De momento voy a hacerlo solamente en el eje Y. En este caso, cuando desaparezcan por la parte baja de la pantalla, lo que voy a hacer es volver a colocar el copo en la parte superior y resetear su posición X. Esto debería ser suficiente. Va funcionando un poco como diferentes capas hasta que finalmente se normaliza y obtenemos el efecto de nevado. Esto probablemente no sea lo que nos interesa, sino que nos interesa que en un principio empiece ya con la nieve en toda la pantalla. Para eso vamos a tener que modificar un poco la función de crear copo y en vez de hacer que inicialmente aparezca en la parte superior de la pantalla, vamos a hacer que también aparezca en un lugar aleatorio de la pantalla. De esta manera ya sí que obtenemos un efecto de nieve más o menos distribuido por toda la pantalla. Una mejora que podríamos introducir a este efecto es darle un poco de viento. Para eso lo que vamos a hacer es generar un nuevo vector que va a definir la fuerza del viento. El viento va a actuar solamente en el eje horizontal, así que le voy a dar un valor aleatorio más o menos de 3, por ejemplo, y nada en el vertical. Ahora lo que tengo que hacer es que a la hora de aplicar la velocidad le voy a sumar el vector de viento. Recordar que podemos añadir o sumar vectores unos a otros para representar una fuerza final sobre el objeto. De esta manera tendremos aplicado el viento. Parece que nuestro efecto de viento funciona bien. El problema es que como se están generando solamente copos en esta horizontal, se nos queda un espacio aquí en el que no aparece nieve. Esto es fácil de arreglar si ponemos el resto de los límites de reaparición. Es decir, lo que nos interesa es que cuando algún copo desaparezca por este lado, vuelva a aparecer por el lado opuesto. Y ahora ya lo tendríamos. A partir de aquí podríamos utilizar diferentes técnicas para ir haciendo que el viento soplase más fuerte o más lento según quisiéramos, o podríamos hacerlo incluso con el propio ratón. Yo creo que este ejemplo ilustra ya perfectamente lo aprendido en todo este capítulo sobre animación de vectores y el resto ya queda un poco por vuestra parte. Sería interesante como modificación de este ejercicio y por parte vuestra el convertir esto en un ejercicio de lluvia. Sería bastante similar, solo que en el caso tendríamos que coger y enfocar los haces de lluvia, las líneas, en la dirección correcta en la que sopla el viento. Os dejo a vosotros para que practiquéis.